it-latino.net, webinars formativos e informativos gratuitos para toda la red de usuarios, para todos los usuarios de la red it-latino.net, tanto en Latinoamérica como en España. Les recuerdo que pueden plantear sus preguntas vía voz IP en caso de que tuvieran micrófono al final de la exposición del ponente, para lo cual deberán de levantar la mano accionando el botoncito que aparece en la botonera vertical adjunta al panel de control de GoToWebinar, que pone Raise Your Hand. De esta forma yo sabré que quieren plantear una pregunta vía voz IP. Para hacer una pregunta vía voz IP deben, por supuesto, tener un micrófono conectado. También pueden hacer las preguntas vía escrita, escribiéndolas en el chat, donde pone chat, donde pone questions a la derecha en el panel de control. Pueden minimizar el panel de control de GoToWebinar accionando la flechita que aparece a la derecha en la botonera vertical arriba, en la flechita hacia la derecha, pueden minimizar el panel de control ahí. El webinar durará en total aproximadamente una hora, son las 11 ahora en España, pues aproximadamente terminaremos sobre las 12 y cuarto, dependiendo de cuánto se extiendan el turno de preguntas, que yo les animo a hacer, porque una vez que el webinar es publicado en los portales, grabado, el webinar siempre se publican, se están grabando ahora mismo, el webinar se graba, todo el webinar se publica en demosdesoftware.com y en youtube.com/videosite.com. Pero lógicamente ahí no pueden hacer preguntas al ponente, al que sí pueden preguntar ahora, que está a su disposición para responderlas cuando termine digamos, a lo largo de todo el webinar. Bueno, pues como conocéis, el webinar de hoy es de una temática pues bastante interesante y original, de las que no hemos tratado mucho esta temática en la serie de webinars, de los muchos webinars que hacemos. En el caso de hoy hablamos de la automatización de la gestión de proyectos y calidad del software, que va a ser explicado por Carlos Franco de Seridia.com. Antes de empezar, os voy a pasar, me gustaría saber quién tenemos al otro lado, de qué tipo de empresas venís. Entonces me gustaría lanzaros. Bueno, me parece que lo voy a tener que hacer más tarde. Más tarde pasaremos una encuesta para ver de qué empresas venís. Bueno, pues sin ir más lejos, vamos a pasar la voz y la presentación a nuestro ponente de hoy, que es Carlos Franco. En primer lugar, te voy a abrir, Carlos, el micrófono, ya lo tienes abierto. Y ahora vamos a pasarte la presentación. Recuerda que tienes que accionar el botón de Show My Screen. Perfecto, ya vemos tu pantalla cuando quieras, Carlos. Muy bien. Pues nada, lo primero, buenos días a todos y buenos días desde León, claro, y bienvenidos a esta presentación donde, bueno, la idea es explicaros un poco en qué consiste la plataforma SAMP y que está orientada principalmente a la automatización de la gestión de los proyectos de desarrollo de software. Simplemente, muy brevemente, porque sepáis un poco quiénes somos. Bueno, Seridia es una empresa fundada en 2003 y en España, su oficina principal está en León y bueno, tenemos oficina regional en Valladolid y para dar cobertura nacional en Madrid, y recientemente hemos abierto también a nivel internacional en el Reino Unido, en concreto en Londres. Somos una empresa con un marcado perfil tecnológico y especializados en JE. Bueno, nuestra misión siempre es ir a proyectos donde hay una componente tecnológica muy elevada,
Tenemos una cartera de clientes desde nuestros inicios en constante crecimiento, pero bueno, el dato realmente importante es que son clientes de larga duración. Normalmente no hacemos un proyecto y finalizamos la colaboración, sino que mantenemos la colaboración a lo largo del tiempo. Somos una empresa certificada a nivel de calidad de software en CMMI nivel 2 y bueno, y actualmente estamos en proceso de certificación en la ISO 20000 y a nivel de seguridad en la 27001. Desde el punto de vista tecnológico, pues destacar principalmente que somos partner de Red Hat JBoss en su nivel máximo y de Atlassian, que bueno, que es la empresa que desarrolla todo el software que gira en torno, por ejemplo, a Jira como herramienta de tramitación de incidencias. Y bueno, y luego que a nivel de desarrollo tenemos tanto una cartera de soluciones y productos propias como de terceros. Bueno, la presentación que queríamos haceros hoy constará de los puntos que estáis viendo un poco ahí en el índice. Empezaremos por unos posibles escenarios en el desarrollo de software, un poquitín para que todos nos ubiquemos y nos identifiquemos con algunos de ellos si procede. Después veremos la batería de mejoras de proceso que plantea la plataforma SAM, orientadas en dos puntos principales. Por un lado están las mejoras en el proceso de gestión, que serían más orientadas, digamos, a la figura del jefe de proyecto, y a partir de ahí veríamos mejoras en el proceso de desarrollo más orientadas, digamos, a lo que es el ciclo de desarrollo en sí. Terminaremos con unos ejemplos sencillos y bueno, los distintos modelos de implantación que estamos siguiendo en la actualidad y unas breves conclusiones. En cuanto a los escenarios de desarrollo de software, bueno, podemos hacer una categorización inicial diferenciando entre aquellos que son entre los que carecen de metodología y los que aplican metodología. Si hablamos de desarrollos, bueno, de proyectos en los que no estamos aplicando metodología, pues bueno, podemos llegar a la situación de que el proyecto sea un éxito, pero bueno, normalmente estará basado pues en base a criterios como los que os ponemos ahí, estará basado pues en que disponemos de unas pocas personas muy especializadas en la tecnología y que podemos calificar de superhéroes. En otras ocasiones pues es a costa de un trabajo y un esfuerzo extra. Ambas soluciones plantean el modelo de, primero, que no es replicable, no disponemos de estos recursos de manera infinita, y segundo, que no es sostenible en el tiempo. O sea, este modelo antes o después nos va a generar problemas. Que no dispongamos de metodología puede, en el peor de los casos, suponer que el proyecto fracase. Y bueno, ¿y por qué fracasa? Pues en algunos casos puede ser complicado. O sea, realmente puede darse el caso de que no conozcamos el estado real del proyecto. Podríamos tener un problema de partida, y es que hayamos sometido al proyecto equipos sin formación y experiencia, que hayamos perdido el control sobre el alcance final, y esto puede ocurrir desde el principio o bien durante el ciclo de desarrollo. Peor aún, que la funcionalidad que se ha implementado no es la requerida y que bueno, cuando lleguemos a la entrega descubramos que el cliente no recibe lo que espera. Otro problema puede ser que la calidad no cumple lo que se espera, y lo que se espera puede ser tanto por parte del cliente como lo que la propia empresa espera, que son la calidad asociada a sus desarrollos. Y bueno, todos estos problemas normalmente vienen acompañados pues de incumplimientos de plazos y incumplimientos de presupuesto, con los consiguientes problemas en ambos casos. ¿Cuál es la solución desde nuestra perspectiva? Bueno, pues obviamente desarrollar con metodología, y podemos estar hablando tanto de metodologías de desarrollo como estándares de calidad. Bueno, ahí tenéis en pantalla pues muchos casos. Simplemente comentaros que nosotros, en el caso de metodologías de desarrollo, aplicamos actualmente una mezcla entre RUP y Scrum, porque bueno, en la parte de iteraciones aplicamos metodología ágil. Y bueno, a nivel de estándares de calidad, pues como ya os comenté, nosotros tenemos certificación CMMI nivel 2, entonces bueno, sería el ejemplo que podríamos seleccionar de ahí, aunque ISO 20000 también sería otro válido. En cualquier caso, ya os adelanto que el resto de la presentación, bueno, pues porque siempre hay que poner ejemplos concretos, veremos ejemplos de la plataforma con la configuración que actualmente nosotros estamos usando internamente, porque bueno, Seridia es un caso de éxito de la propia plataforma. Pero bueno, es importante que tengáis claro en todo momento que la solución elegida es configurable en base a las necesidades de cada cliente, y las necesidades pueden ser incluido pues adaptarse a su metodología si ya la tiene. ¿Que yo tenga metodología significa que mis proyectos van a ser un éxito? Pues desgraciadamente no. Podemos tener metodología, pero directamente pues no se está siguiendo. Se está siguiendo en algunas partes y en otras no, o peor aún, ni siquiera soy capaz de contestar en cada proyecto en qué medida se está siguiendo la metodología.
Además puede darse el caso de que tengamos metodología definida, se sigue y bueno, y como anécdota comentaros que esta es la situación en la que se encontró Seridia el día después de conseguir la certificación CMMI nivel 2, pues bueno, el problema es que nos encontramos con que la metodología nos implicaba un elevado número de documentos. Además, en la mayoría de los casos, el mantenimiento y la redacción de esos documentos era un proceso completamente manual y que además involucraba a los perfiles más altos del proyecto, lo cual pues inmediatamente se trasladó en un incremento de los costes y de los plazos y bueno, nos encontramos con que la primera respuesta a la obtención de la certificación fue que nos habíamos salido del mercado. Otro problema que también aparece ahí es que bueno, muchas veces se hace el esfuerzo de documentar, pero luego esa documentación no se mantiene y no se actualiza, con lo cual al final del proyecto pues la documentación ya no refleja el estado real del proyecto. Bueno, con esto que os hemos introducido, ¿cuál sería la solución? Pues según nuestro punto de vista, aplicar metodología, como ya os hemos dicho, pero sobre todo buscar la automatización, diferenciando entre la automatización de la gestión del proyecto, la automatización del proceso de desarrollo y sobre todo la automatización del seguimiento del avance de los proyectos. ¿Vale? Y eso es un poco lo que vamos a intentar dar respuesta a partir de ahora en la presentación. Como os comentaba, pues bueno, hay dos grandes bloques en lo que respecta al estudio de las mejoras. Por un lado tenemos las que irían enfocadas al proceso de gestión y que las podríamos dividir en un primero donde se busca el modelado e integración del proceso de desarrollo, una segunda parte donde se busca la documentación y seguimiento y que esté automatizado. Os comentaremos brevemente pues ciertos plugins que hemos desarrollado para conseguir estos objetivos. Y luego, bueno, serían las mejoras en el proceso de desarrollo y que ya sería tanto a nivel corporativo entendido como qué ofrece la empresa a los distintos proyectos de desarrollo, tanto como desde el punto de vista del propio desarrollador. En cuanto al modelado e integración del proceso, bueno, si hablamos de un proyecto tipo, y obviamente depende de la empresa y del tamaño, pues bueno, sabemos que siempre vamos a tener la figura del jefe de proyecto. Dependiendo de la forma de trabajar podemos tener las figuras de analistas, por supuesto tendremos el equipo de desarrollo, idealmente tendremos equipos de testing independientes, idealmente tendremos equipos de calidad que verifiquen que la política con la que se está desarrollando se ajusta a las normas definidas y bueno, y por supuesto tenemos la figura del cliente, que no olvidemos que es una parte activa del ciclo de desarrollo. ¿Qué es lo que necesitamos según nuestro criterio? Lo primero, una herramienta única que nos dé soporte a todos los interlocutores del proyecto. Es decir, tenemos que tener la capacidad de involucrar a todos esos actores que os he comentado antes en una única herramienta y que todo lo que ellos hacen forme parte de un único ciclo. Para ello necesitamos en esa herramienta poder reflejar que existen mis proyectos. Es decir, yo tengo que poder modelar aquellos elementos que según la metodología que yo quiero seguir en desarrollo tienen sentido y sobre los que debo aplicar seguimiento. También necesitamos modelar en cada uno de ellos qué información debo guardar. Veremos después que obviamente si yo estoy hablando de un requisito o si estoy hablando de un caso de uso, estoy hablando de información distinta y por lo tanto lo que yo tengo que guardar es completamente distinto. Tengo que tener la capacidad de modelar ese comportamiento. También tengo que poder controlar el flujo que sigue cada uno de esos elementos. Siguiendo con el ejemplo, un requisito tiene una tramitación completamente distinta que, por ejemplo, una tarea de desarrollo interna. ¿Vale? En todos los casos yo tengo que tener la capacidad de modelar cuál quiero que sea la tramitación gestionada de cada uno de esos elementos. Otro punto importante es que tengo que tener la capacidad de relacionar todos los elementos entre sí. Si buscamos la analogía con CMMI estaríamos hablando de la matriz de trazabilidad, pero bueno, la idea básicamente es que tenemos que tener la capacidad de cuando hay un cambio en un desarrollo de software, sea del tipo que sea, tenemos que tener la capacidad de evaluar el impacto de ese cambio y eso tiene que ser de una manera, digamos, o sea, tiene que haber un criterio que justifique la valoración que se está haciendo de ese cambio y para eso tenemos que ver todos los elementos que se ven impactados. Igualmente, pues tenemos que tener la capacidad de gestionar la seguridad a todos los niveles y aquí vamos a involucrar a todos los actores de un ciclo de desarrollo, pues obviamente tiene que haber una gestión muy fina de la seguridad, qué puede ver cada uno, en qué proyecto, bueno, veremos después un poquitín esto.
También tengo que tener una capacidad de especializar por empresa o por proyecto. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, en Seridia tenemos una metodología definida y que es la que se aplica de manera estándar en todos los proyectos, pero bueno, la realidad es que luego llegas a un cliente y en ciertos proyectos, pues es el cliente el que te impone su metodología. En ese caso, pues lo ideal es que la herramienta tenga la flexibilidad suficiente para que te permita gestionar ese cambio y no tener que llevar ciertos proyectos por fuera de la plataforma. Y por último, pues una integración con la plataforma corporativa. Una solución de este tipo no puede llegar y plantear hay que eliminar todo lo que tenéis ahora mismo y tenéis que pasar a usar esta plataforma, sino que bueno, siempre en todos los sitios siempre hay herramientas que funcionan y en ese sentido lo que hay que buscar es colaboración con ellas y no buscar el conflicto. En nuestro caso, esta herramienta única de la que os hablamos es Jira. Bueno, no sé si la conocéis, es usada a nivel mundial. Básicamente, inicialmente es una herramienta que nació para la tramitación de incidencias de desarrollo, pero bueno, su flexibilidad nos permite dar cobertura a todos los puntos que os hemos comentado antes y que iremos viendo un poco en detalle. Bueno, básicamente se trata de aplicar una configuración y una parametrización específica a la plataforma y bueno, con ciertos plugins cubrir algunos puntos de carencia que presentaba la plataforma de cara a la gestión de proyectos. La ventaja que nos ofrece es que bueno, permite una máxima flexibilidad. Realmente las opciones que ofrece la herramienta son tremendas. Además es extensible en base a plugins, es decir, aquellos puntos donde no hay cobertura siempre se puede extender y siempre siguiendo unos criterios homogéneos de desarrollo. Da acceso al código fuente, con lo cual, bueno, eso hoy por hoy es una garantía que tranquiliza a todo el mundo. A nivel de plataforma, pues tiene una implantación masiva por todo el mundo, luego no es complicado justificar la solidez y la estabilidad de la solución y bueno, y luego ofrece una máxima capacidad de integración con otras herramientas. Existen multitud de plugins ya desarrollados y como os decía, bueno, en caso de que no existieran siempre hay una manera estándar de desarrollarlos. Como ya os comentamos, en nuestro caso somos obviamente partners de Atlassian. Bueno, simplemente para que no nos perdamos, lo que estoy haciendo es seguir un poco los puntos que identificamos anteriormente. El segundo punto sería modelado que existe en mi proyecto. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es lo que existe en los proyectos desde el punto de vista de Seridia, pero insisto, esto es por plasmar, digamos, información de alguna manera, pero esto, pues, cada empresa tiene que, seguramente tenga su forma de gestionar los proyectos. Para nosotros diferenciamos durante el desarrollo y finalizado el desarrollo y hablamos pues de requisitos, casos de uso. En la parte de pruebas, pues obviamente tenemos los planes de test, los casos de test y las ejecuciones de los casos de test dentro de los planes de test. También tenemos modelados los riesgos del proyecto para tenerlos gestionados, obviamente las tareas de desarrollo. En la parte de incidencias, pues incidencias de gestión, que sería un poco una especie de concepto de cuaderno de bitácora para el jefe de proyecto para poder reflejar cosas que ocurren en el día a día y que pueden afectar, digamos, a la planificación de un proyecto y que se escapa a cualquiera de los otros elementos que estamos viendo. Tenemos, por supuesto, incidencias de calidad, ante incumplimientos de la metodología que está fijada, incidencias del propio software, obviamente cambios de alcance. Y bueno, finalizado el desarrollo, pues normalmente lo que queda son incidencias del software que se ha entregado y gestionar cambios de alcance, pues en el caso de que hubiera evolución del desarrollo. Bueno, si hemos identificado todos esos elementos, el siguiente paso es decir, bueno, pero yo tengo que modelar qué información tengo que recoger en cada uno de los casos. Obviamente, la información que recoge un requisito, volviendo una vez un poco a los ejemplos nuestros particulares, donde por el hecho de aplicar metodología CMMI, pues tenemos que identificar si el requisito es completo, consistente, verificable. No tiene nada que ver con la información que se recoge en un caso de uso, donde hablamos de precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, flujos de excepción. ¿Vale? La herramienta me tiene que proporcionar la capacidad de modelar qué información debo recoger en cada caso y que ese modelado, claro, que sea configuración, que no implique desarrollos que compliquen la implantación. Lo mismo en cuanto al flujo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el flujo que sigue un requisito desde el punto de vista de Seridia, que no tiene nada que ver pues, con el flujo que sigue un cambio de alcance, ¿vale? Y tanto a nivel de flujo como quién interviene en cada uno de esos pasos y qué puede hacer en cada uno de ellos, ¿vale? La herramienta nos tiene que permitir modelar todo este comportamiento, ¿vale? Para adaptarlo a la metodología que se desea seguir en los proyectos. A nivel de workflow, bueno, pues obviamente hablamos de estados, hablamos de transiciones, eso es típico, pero bueno, también es importante que
se puede controlar pues cuando se permiten las transiciones tanto a nivel de permisos o como qué información tengo que recoger en un estado antes de permitir transicionarlo a otro estado. Obviamente se puede controlar qué información se recolecta en cada una de las transiciones, se pueden hacer acciones automáticas o después de cada operación, integración con lógica adicional. Bueno, aquí en realidad la funcionalidad es la que aplica cualquier motor de workflow, pero bueno, lo interesante es que esto está todo dentro de Jira y podemos conseguir toda esta flexibilidad sin tener que recurrir a desarrollos adicionales. En cuanto a la capacidad de relacionar los documentos entre sí que os comentaba antes, pues bueno, volviendo al ejemplo nuestro, pues según nuestra metodología, pues tenemos que tener relacionados los requisitos con los casos de uso, tenemos que tener relacionados los casos de uso con los casos de test, y bueno, a nivel de planes de test, pues obviamente hay una relación también entre los planes de test y los casos de test a través de las ejecuciones de test. Eso sería un poco lo que se correspondería, como os comentaba, con CMMI nivel 2. Adicionalmente tenemos trazabilidad hasta el desarrollo del software a través de las tareas de desarrollo, que bueno, eso no es una imposición de CMMI nivel 2, pero que nos permite tener, como os digo, una trazabilidad hasta el propio desarrollo de código. Y luego, bueno, obviamente, pues también necesitamos trazabilidad entre los cambios de alcance y requisitos, con lo cual, pues bueno, siguiendo con el ejemplo que os comentaba antes, de lo que se trata es que si a mí, por ejemplo, dentro de un proyecto me alteran unos requisitos, bueno, lo que yo necesito es que el sistema me informe de todos los elementos que se ven afectados para que yo pueda establecer una valoración objetiva de cuál es el impacto de ese cambio. En cuanto a la gestión de la seguridad a todos los niveles, pues bueno, obviamente el nivel más básico es la autenticación, que bueno, las posibilidades aquí son pues desde gestionar la seguridad a través de la propia herramienta o integrarse con elementos de single sign-on externos, LDAP, etcétera. La autorización en base a roles, que bueno, el primer nivel más básico es decir, pues bueno, quién puede acceder a un proyecto, pero bueno, lo importante es que luego el nivel de seguridad se puede ajustar de manera mucho más fina. A nivel de proyecto se puede controlar qué se puede ver, es decir, yo puedo decir que el cliente puede ver requisitos, pero no puede ver las tareas de desarrollo de software. También se puede controlar qué puede hacer en cada una de esas incidencias, es decir, pues quién puede un requisito darlo por validado, por ejemplo. También podemos controlar de manera muy fina a quién se avisa y cuándo se avisa a través de notificaciones. E incluso tenemos la capacidad de bajar el nivel de seguridad a nivel de elemento, es decir, yo podría hacer que, por poneros un ejemplo, una tarea de desarrollo, pues el cliente viera la tarea de desarrollo, pero no viera los comentarios que introducen los desarrolladores dentro de esa tarea. Bueno, con lo cual, los niveles de seguridad se pueden ajustar a nivel muy fino y permite lo que os comentaba antes, que todos los interlocutores intervengan con la misma herramienta pues de una manera segura. La especialización que os comentaba, pues bueno, toda la información que hemos comentado anteriormente, al final de lo que se trata es que vale, yo pueda, digamos, parametrizar la herramienta a nivel de empresa, pero es importante que también lo pueda hacer para un proyecto particular de manera distinta y que todo eso quede gestionado en la misma herramienta, ¿vale? Porque bueno, luego la realidad, un poco que yo creo que a la que nos enfrentamos todos, es que luego cada proyecto pues siempre trae sus particularidades. Ejemplos de integración con la herramienta corporativa. Bueno, aquí con plataforma corporativa, aquí las opciones son, podríamos decir, ilimitadas. Obviamente necesitamos una integración con el resto de herramientas de la plataforma que iremos viendo luego. Pero bueno, por ejemplo, por comentaros casos reales nuestros, pues nosotros tenemos integración con Microsoft Project, porque bueno, de cara a hacer, digamos, las planificaciones iniciales y los diagramas de Gantt, pues bueno, la experiencia nuestra con nuestros clientes es que es casi, digamos, un estándar. Lo mismo para herramientas Case, porque bueno, la realidad es que en las empresas de desarrollo normalmente o es habitual que se apliquen herramientas Case para el modelado de requisitos, de casos de uso, casos de test. Como os comentaba antes, una solución como esta tiene que plantear un escenario de integración, no de sustitución, y obviamente si un cliente ya está modelando sus casos de uso con una herramienta externa, yo lo que tengo que ver es la manera de facilitarle que eso no cambie y que no obligarle a un doble modelado, obviamente. Entonces, bueno, ahí se requieren integraciones, después veremos un poco más esto en detalle. Otros ejemplos pues podría ser integración con el ERP, porque bueno, como veremos después, normalmente hablar de proyectos implica hablar de horas, pero esas horas normalmente se traduce a dinero, con lo cual pues podemos tener información en tiempo real de los costes del proyecto y normalmente esa información donde queda consolidada en un ERP corporativo, y bueno, etcétera.
Bueno, una vez tenemos, digamos, modelado lo que es el proceso de gestión, el siguiente punto sería decir, bueno, pues ahora yo lo que quiero es gestionar la documentación y el seguimiento automatizado de mis proyectos de desarrollo, ¿vale? Buscando un poco flexibilizar al máximo el trabajo del día a día de los jefes de proyecto. Bueno, básicamente, si hemos modelado todos los tipos de elementos que comentamos antes, requisitos, casos de test, casos de uso de tareas, etcétera, bueno, pues ¿cuál es el objetivo, digamos, inmediato? El objetivo inmediato es que la plataforma me genere los documentos, los entregables, o tanto los entregables como los documentos internos de mi proyecto, y que además me garantice que siempre están actualizados. Podemos estar hablando de documentos de requisitos, de documentos de análisis, en la parte de pruebas, pues planes de test, ejecuciones de test, y bueno, y muy en el día a día informes de seguimiento periódicos, tanto desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista técnico. ¿Vale? Si nosotros tenemos la información de requisitos en la plataforma, pues generar los entregables es relativamente sencillo. Lo mismo para los documentos de especificación funcional o los referidos a los ciclos de pruebas, tanto para la definición de los planes de test como el resultado de la ejecución de planes de test. Informes de seguimiento, bueno, si seguimos un poco, digamos, una perspectiva metodológica, como puede ser el CMMI, pues bueno, un informe de seguimiento periódico, que puede ser semanal, quincenal, según se fije la política a nivel de empresa, pues obliga, obviamente, a informar del avance de las tareas y incidencias que hayan podido surgir en el periodo, cambios de alcance que hayan podido surgir en el periodo, incidencias de calidad, estado de los riesgos, planes de test que se hayan ejecutado. Bueno, digamos que hay que hacer un informe bastante grande. Aparece en rojo la opción de tareas porque, claro, para que yo pueda dar una visión real del estado del proyecto, con lo que hemos visto hasta ahora no tendría información suficiente. Necesito recolectar más información para poder generar de manera dinámica un informe de seguimiento real del estado del proyecto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, básicamente todo proyecto arranca con una planificación inicial de tareas que puede ir acompañada de una o varias líneas bases según la gestión a la que estemos aplicando el proyecto. Pero bueno, básicamente el dato importante es que hay una evolución del trabajo a la vez que el proyecto evoluciona, lo que nos permite cotejar, gracias al trabajo restante y al trabajo previsto, pues el estado real del proyecto. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos imputaciones, necesitamos que la gente nos diga en qué está empleando el tiempo. Desde un punto de vista más de gestión orientado a presentar informes de seguimiento, sobre todo al cliente final, pues bueno, como os decíamos, nuestra experiencia, los diagramas de Gantt son un estándar, pues no son un estándar, pero vamos, es una forma de presentar el avance de un proyecto bastante empleado. Entonces, bueno, obviamente, si nosotros necesitamos poder presentar informes de seguimiento al cliente, incluyendo diagramas de Gantt, por ejemplo, en MS Project, pues necesitamos modelos de sincronización bidireccional entre la plataforma de gestión y la plataforma de Microsoft, como os comentaba antes. En este caso, tener en cuenta que la plataforma de Microsoft no es un requisito, o sea, lo ponemos como un comentario o como un ejemplo de integración, porque bueno, se podrían generar diagramas de Gantt de seguimiento directamente desde la plataforma Jira. ¿Vale? Pero bueno, dado que Microsoft es una herramienta que se suele usar con relativa frecuencia, pues sería un ejemplo de integración bidireccional. Bueno, aquí sería una captura de lo que os comentaba, el equivalente a generar diagramas de Gantt de seguimiento, pero en este caso serían directamente desde la plataforma y no necesitaríamos la plataforma de Microsoft. Bueno, si yo tengo la capacidad de recoger en qué emplea los desarrolladores el trabajo y teniendo en cuenta pues lo que os comentaba, las planificaciones iniciales y las evoluciones del proyecto, yo tengo la capacidad de generar dinámicamente el informe de seguimiento del proyecto y además recogiendo pues el estado de todos los elementos que yo he modelado en mi proyecto. Bueno, desde nuestra perspectiva, conseguir la automatización de los informes de seguimiento fue uno de los mayores avances a nivel interno, porque bueno, los avances de seguimiento obligaban a los jefes de proyecto a recoger información de multitud de sistemas y bueno, eran tareas en gran medida manuales y repetitivas y lentas, y bueno, conseguir ahora generar este informe de seguimiento de manera automatizada pues ha sido un avance enorme. Para hacer todo esto y muy brevemente, pues bueno, hemos tenido que desarrollar ciertos plugins sobre la plataforma Jira, ¿vale? Porque bueno, como os comentaba, la plataforma es muy completa, pero desde nuestro punto de vista algunas funcionalidades ha sido necesario mejorarlas.
Bueno, por ir viéndolos brevemente, por ejemplo, pues hemos tenido que tener la forma de hacer una ordenación jerárquica de los elementos del proyecto. Bueno, pues porque el efecto más inmediato, por ejemplo, es que a la hora de generar la documentación yo tengo que tener control sobre cómo quiero que se ordenen los documentos o cómo quiero que estén estructurados en la documentación. Si conocéis Jira, pues bueno, digamos que el modelo que plantea es la entrada de elementos de manera lineal. En nuestro caso, pues bueno, hemos dotado la plataforma de esa estructura jerárquica que nos permite tener ese control fino en las dependencias y trasladarlo a la generación de documentación. Obviamente la generación de documentación de la que estamos hablando tiene que tener la flexibilidad de poder adaptarse a las necesidades de cada cliente. Entonces, bueno, en nuestro caso lo que tenemos es la capacidad de generar reportes vía Jasper Report, lo que nos permite, pues eso, especializar las plantillas tanto a nivel corporativo como a nivel de proyecto. Bueno, si conocéis Jasper Report, pues bueno, la flexibilidad que ofrece es enorme y de esa manera pues somos capaces de trasladar esa flexibilidad a la generación de documentos. Bueno, también obviamente tenemos que hablar de reportes específicos. Por ejemplo, la matriz de trazabilidad de la que hablábamos antes, pues tenemos que tener la capacidad de, si yo tengo modelado toda la información del proyecto, pues que sea la propia plataforma la que me dé el informe de impacto de un cambio que se está produciendo. Es decir, que me evalúe todos los elementos del sistema que se ven afectados y que ese reporte me lo genere de manera dinámica. Este es otro ejemplo donde, bueno, nosotros inicialmente, pues esta matriz de trazabilidad se mantenía de manera manual y bueno, bueno, la realidad es que ese mantenimiento era bastante difícil. Entonces, bueno, este es otro ejemplo de un plugin que nos permite generar de manera dinámica este tipo de reportes. Otro ejemplo de reportes también generados vía nuestros plugins, pues serían reportes de consumos de horas, pues bueno, muy orientados a la parte de informes de seguimiento, donde se ven pues todas las tareas, el trabajo previsto, cuáles están digamos, mejor de lo que estaba previsto, cuáles van según planificación, cuáles están por encima de la planificación y por lo tanto requieren la revisión del jefe de proyecto. Bueno, de lo que se trata siempre es facilitar un poco el seguimiento gracias a disponer de toda la información en una única herramienta. Otro plugin es el que mejora el sistema de imputaciones de Jira. Bueno, realmente en Jira la capacidad de imputación obviamente existe, pero bueno, nosotros echábamos en falta la capacidad de poder facilitar a los desarrolladores un escenario de imputación masiva en lugar de tener que ir tarea a tarea como plantea Jira, aparte de tener un sitio donde puedan ver un poco pues todas las imputaciones por periodos, ya sean semanales o quincenas o lo que se quiera, de una manera pues, que puedan comprobar que han imputado todas las horas que tenían que imputar. Entonces lo que se trata es, hay un dashboard específico pues que agiliza todo este proceso de imputaciones para que el tiempo gastado en este periodo sea el menor posible. En cuanto a las integraciones con herramientas case de las que hablábamos antes, bueno, nosotros somos un caso real. Nosotros empleamos Enterprise Architect en nuestro caso para toda la parte de modelado de los proyectos. Entonces, bueno, es lo que os comentaba, si en la plataforma para tener trazabilidad necesitamos la información de los casos de uso, lo que no podemos hacer es pretender que los analistas trabajen con Enterprise Architect y acto seguido vayan allí a meter la información. Entonces, bueno, ahora mismo lo que disponemos son de mecanismos de sincronización bidireccional con herramientas case a través del estándar XMI. Obviamente aquí, dependiendo de la herramienta que exista en cada caso, pues esto será una solución válida o no lo será, ¿vale? Pero bueno, simplemente, en teoría, cualquier herramienta que estuviera siguiendo este estándar podríamos establecer una sincronización entre ambas. Y por último, pues también hemos desarrollado wizards que lo que buscan es agilizar un poco el día a día, pues para la creación de nuevos proyectos preconfigurados con toda la metodología que para ello se quiera aplicar, pues bueno, importación de filtros y dashboard entre proyectos, pues sobre todo para minimizar un poco el tiempo de configuración de nuevos proyectos. También existen wizards para crear de manera masiva pues, casos de uso a partir de requisitos o casos de test a partir de casos de uso. No es que tenga que haber siempre una analogía uno a uno, pero bueno, la realidad es que en muchos casos pues, hay un caso de test que verifica un caso de uso. Entonces, bueno, disponer, digamos, de wizards que agilicen el trabajo del jefe del proyecto, del analista o la persona que está haciendo este trabajo. Lo mismo para la generación automática de planes de test, que se puedan, digamos, seleccionar todos los casos de test que se quiere que formen parte de un plan de test y que eso genere de manera automática ese plan de test, etcétera. Bueno, lo que hemos contado pues nos permitiría cubrir todo lo que sería la plataforma de
de gestión, y ya os digo que estaría muy orientado pues a los perfiles de gestión del proyecto, sobre todo al perfil de jefe de proyecto, y lo que veríamos ahora es un poco el conjunto de mejoras que aportaría la solución, ya más centradas en lo que es el proceso de desarrollo en sí. Empezamos inicialmente viendo las que hay a nivel corporativo, es decir, las que por decirlo de alguna manera, la empresa pone a disposición de sus equipos de desarrollo, y luego la perspectiva del desarrollador, cómo puede aprovecharse de esas mejoras. A nivel corporativo, pues bueno, podemos hablar de elementos básicos como puede ser el control de versiones, que bueno, como digo, esto es un elemento básico, pero bueno, todavía hoy nos encontramos sitios donde no se están aplicando. Conceptos como repositorios centralizados, tener la capacidad de controlar la calidad del desarrollo, y ahí podemos estar hablando desde un punto de vista de estabilidad del código, desde un punto de vista de calidad del código. Podemos estar hablando de plataformas colaborativas para dar cobertura a los proyectos y bueno, siempre desde una perspectiva de integración entre ellas, pero sobre todo también de integración con la plataforma de gestión que hemos visto antes, ¿vale? Porque el objetivo siempre es un poco cerrar el círculo entre lo que es el proceso de desarrollo y lo que es el proceso de gestión. Como os comentaba, bueno, control de versiones, pues nada que descubrir en este punto, CVS, Subversion, sistemas más modernos como JIT. Bueno, de lo que se trata es cualquiera de estas tecnologías tienen implantación masiva, están súper probadas, tienen clientes web, tienen clientes, aplicaciones de escritorio, están integrados con los entornos de desarrollo. Nada que descubrir aquí, pero bueno, obviamente la figura del control de versiones es indispensable si queremos hablar de una gestión del desarrollo de software. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, es un elemento de la plataforma en sí. El siguiente elemento bueno, sería un repositorio centralizado, entendiendo por repositorio centralizado un elemento que busca cubrir dos ideas básicas. Por un lado, pues que gestione todas las librerías que conforman los proyectos de desarrollo. Si, por ejemplo, estamos hablando de desarrollos Java, incluso puede gestionar de manera automatizada la obtención de esas dependencias. Bueno, aquí de lo que se trata el concepto básicamente y que nosotros sufríamos al principio es que el objetivo es que no sean los desarrolladores los que gestionan las dependencias en sus proyectos de desarrollo, en su puesto de desarrollo, porque eso, bueno, el efecto real es que muchas veces cuando un desarrollador cierra una tarea y no sube de manera completa, por ejemplo, las dependencias, pues pone en compromiso el entorno del resto de miembros del equipo. Entonces, de lo que se trata es que haya una figura, un repositorio corporativo que sea el responsable de gestionar todas las dependencias de los proyectos y proporcionárselas a los equipos de desarrollo. Y como veremos después, pues muy ligado al servidor de integración continua. La siguiente figura que cubre este elemento es tratarse de un repositorio para librerías internas, es decir, los propios proyectos generan desplegables, ya sean desplegables que van a ir al cliente o que van a ser a su vez consumidos por otros proyectos, y de lo que se trata es tener también gestionado y automatizada la creación, el despliegue y la obtención por parte de otros proyectos de esas librerías que se generan a nivel interno. Esas serían un poco las dos figuras que cubriría este componente. Y bueno, hablando de repositorios corporativos y a nivel de solución, a nivel de open source, pues bueno, hay varias soluciones disponibles que cubrirían este objetivo. A nivel corporativo, si nos fijamos en el control de calidad de código, bueno, obviamente depende de qué código estemos hablando. Las posibilidades aquí pues son muchas. Podemos estar hablando de Java, .NET, Flex, PHP, bueno, incluso lenguajes a nivel de base de datos, y en cualquiera de ellos podemos estar hablando lo que os comentaba antes de estabilidad del código o de calidad de código. Por seguir con el ejemplo y bueno, un poco por nuestro objeto, pues seguiremos hablando más en concreto de Java, pero bueno, quedaros en que obviamente todo lo que vamos a ver es trasladable a otros lenguajes, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos básicos a nivel de estabilidad? Si hablamos en concreto, por ejemplo, de Java, pues bueno, podemos tener objetivos básicos, que menos que el código compile. Si además tenemos el sano ejercicio de realizar casos de test, ya sean unitarios, de integración, funcionales, etcétera, pues que esos casos de test se superen.
Bueno, disponer de un sistema de notificaciones automáticas en el caso de que haya problemas, es decir, lo que se espera de este componente que analiza la estabilidad de código es que bueno, esté ahí y haga sus operaciones, pero que solo sepamos que está ahí cuando hay problemas. ¿Y cómo? Pues notificando a los responsables del proyecto y a los responsables de introducir el problema en el proyecto. Por supuesto tiene que tener una integración con el resto de elementos de la plataforma, como veremos después, y bueno, tener la capacidad de generación automática de reportes. Por supuesto tiene que ser una plataforma extensible, es decir, lo que estamos viendo aquí son unos objetivos que podríamos decir son los que desde el punto de vista de Seridia tiene sentido, pero obviamente pues cada cliente tendrá sus necesidades y de lo que se trata es que la plataforma, en caso de necesitar comportamientos adicionales, permita la extensión. Aquí de lo que estamos hablando es una figura de un servidor de integración continua y bueno, obviamente a nivel de open source pues también hay muchas soluciones que podrían cubrir esta necesidad. En cuanto a la gestión de calidad del código, lo mismo, volvemos a tener unos objetivos básicos. El más básico de todos, podríamos hablar del seguimiento de las reglas de codificación. Bueno, la realidad es que en una empresa y dentro de un proyecto, pues aunque estemos hablando del mismo lenguaje como puede ser Java, la realidad es que la gente programa de manera distinta a nivel de cómo tira el código, por decirlo de alguna manera. Y eso muchas veces, pues, por ejemplo, de cara a tareas de mantenimiento supone un problema en sí mismo. Es decir, puede haber gente que ya la lectura del código por el formato que tiene le supone un problema. Entonces, bueno, lo más sencillo en este caso es aplicar unas reglas de codificación y forzar que en los proyectos se respeten esas reglas. En el caso de Java, pues bien sencillo, aplicar las reglas del estándar definidas por SAM y, bueno, y tener un componente en la plataforma que verifique que se están cumpliendo esas reglas de codificación. A partir de ahí podemos entrar en generación de métricas que tengan sentido para la empresa. Podemos hablar de algunas sencillas simplemente que nos den una idea del tamaño del proyecto, como líneas de código, números de clases. Pero luego podemos entrar ya en otras métricas más interesantes, como por ejemplo la complejidad ciclomática. Obviamente si tengo proyectos que están definiendo métodos y dentro de esos métodos hay 30 if, pues bueno, el método puede funcionar estupendamente, pero el día que alguien tenga que hacer una corrección o una mejora en esa parte del código, aun siendo el que lo ha desarrollado, seguramente va a tener problemas. Entonces, bueno, de lo que se trata es detectar esas situaciones e intentar minimizarlas, porque en muchos casos el trasfondo es que hay un fallo de diseño. Lo mismo para las duplicidades de código. Bueno, muchas veces cuando hay una funcionalidad que aparentemente funciona, pues los desarrolladores se sienten muy tentados de hacer el control C, control V y trasladar una funcionalidad a otra parte del proyecto. Bueno, ahí lo que se está haciendo es duplicar códigos y encima tenía fallos, se están duplicando los fallos y eso pues complica muchísimo el mantenimiento futuro. Entonces de lo que se trata es que la plataforma identifique estas duplicidades y en el caso de que sean duplicidades no justificadas, pues que se corrijan, ¿vale? Porque normalmente, al igual que en la complejidad ciclomática, lo que están originando es bueno, pues lo que están, al igual que ocurría con la complejidad ciclomática, lo que significa normalmente la mayoría de las veces es un fallo de diseño. Lo mismo para la documentación. Bueno, si nosotros estamos haciendo una entrega de un proyecto, pues garantizar de manera automatizada que al menos, pues por ejemplo en el caso de Java, el API público del proyecto está documentado, porque bueno, lo que no podemos es llegar a que sea el cliente el que pasado un tiempo la entrega nos diga, oye, pues el Java que me has entregado pues no está completo y obviamente pues hacer una revisión manual de algo así pues no es viable. Si aplicamos casos de test al desarrollo, pues conocer el grado de cobertura. O sea, yo no puedo decir que mi plataforma o que mi proyecto tiene casos de test cuando el grado de cobertura es del 5%. En realidad, pues bueno, no estoy probando nada. Entonces, necesitamos un dato objetivo de cuánto estoy cubriendo a través de los casos de test en mi desarrollo. Siempre tener una trazabilidad hasta el código fuente, es decir, cuando se identifican problemas, yo lo que necesito es saber dónde está el problema, no simplemente que el problema existe. En este caso, en el caso de la calidad, es súper importante tener una visión de la evolución de las métricas en el tiempo. Es decir, me interesa el dato de cómo están las cosas a día de hoy, pero es muy importante saber cómo han evolucionado. Es curioso ver normalmente cómo un proyecto arranca con mucha fuerza y a medida que se acercan las fechas de entrega y bueno, digamos que aparecen las prisas, pues ciertos indicadores se degradan de manera rápida. ¿Vale? Entonces, esta información también es valiosa. Por supuesto, generación de reportes y notificaciones automáticas, que bueno, en este caso estaríamos hablando más de incumplimiento de umbrales. O sea, aquí no se trata de notificar por cada problema, sino fijar unos umbrales, digamos, aceptables como parámetros de calidad y notificar cuando se están acercando a esos umbrales o cuando directamente se incumplen.
Al igual que antes, soluciones open source, pues a nivel de código, pues existen multitud de frameworks, existen herramientas que por encima de ellos aglutinan todas esas métricas. Bueno, de lo que se trata es disponer de un elemento de este tipo que genere todas estas métricas. En cuanto a la plataforma colaborativa, bueno, la idea es un poco cubrir aquellos aspectos que con todo lo que hemos hablado hasta ahora no quedarían cubiertos. Es decir, bueno, siempre dentro de un proyecto, independientemente de eso, pues puede haber información que un desarrollador descubre a título individual y que luego no plasma en ningún lado, con lo cual ese conocimiento se pierde, correos que circulan y que al final contienen información y que no quedan, digamos, consolidados en la documentación. Bueno, lo que se trata es proporcionar una plataforma colaborativa. En nuestro caso el objetivo real es disponer de una base de conocimiento de los proyectos, es decir, de todo aquello que surge en los proyectos, pues que no se pierda y que forme parte del ciclo tanto de los proyectos como de la propia empresa. Entonces, bueno, a nivel de open source, soluciones como Lightrave, Alfresco permiten, digamos, la creación de esos entornos colaborativos a nivel de proyecto o a nivel corporativo y, bueno, disponen de multitud de herramientas, ya sean wikis, blogs, etcétera, que permite un poco consolidar esa información de la que os hablaba. Integraciones, bueno, obviamente todas las herramientas que hemos ido viendo necesitamos que estén integradas entre sí, pues para que la información que proporcionen sea completa. Es decir, yo necesito que la plataforma de gestión se integre con el servidor de integración continua, con el objetivo de que, bueno, cuando hay un nuevo módulo desarrollado en el proyecto y el servidor de integración verifica la estabilidad de ese módulo, pues que a través de la plataforma de gestión quede constancia de que ese módulo es estable y yo no tenga que ir por las herramientas consultando el estado. Lo mismo con la parte de calidad, o sea, yo necesito tener, digamos, de manera automatizada notificación en la plataforma de gestión de que el código cumple los criterios de calidad que se han fijado. O el control de versiones. Yo tengo que poder ver a través de la plataforma de gestión todos los cambios que se han hecho asociados a una tarea de desarrollo para poder tener trazabilidad y bueno, la trazabilidad en realidad es necesaria cuando se tiene que investigar un problema. Entonces, de lo que se trata es eso, viendo los cambios que se han hecho motivados por una tarea de desarrollo, pues a partir de ahí empezar a tirar del hilo. Lo mismo para el servidor de integración continua, obviamente con la plataforma de gestión de calidad, pero bueno, también con el repositorio centralizado, porque el servidor de integración continua normalmente será el responsable de generar los distintos desplegables que formen parte del proyecto y, como os comentábamos, desplegarlos en ese repositorio centralizado, y eso tiene que ocurrir de manera automatizada. Y también su integración con el control de versiones. Obviamente, a través de cualquiera de las dos herramientas tengo que poder saber qué parte se ha verificado en una integración o bueno, qué código se ha desarrollado asociado a una integración. El repositorio centralizado, pues, bueno, como ya he comentado antes, muy ligado al servidor de integración continua y muy ligado igualmente al control de versiones. Es decir, yo una versión del proyecto que tengo desplegada en el repositorio centralizado tengo que tener la certeza de saber con qué build del servidor de integración continua se ha generado y con qué versión del código del control de versiones se ha generado, para así tener siempre una trazabilidad de todo lo que genera mi proyecto. Desde el punto de vista del desarrollador, bueno, básicamente el modelo más importante y que es clave en una solución como SAMP es que tenemos que pasar a tener un trabajo orientado a tareas, es decir, nadie puede estar haciendo nada dentro de un proyecto si no hay una tarea que se lo manda. Y o sea, esa es la única manera de garantizar que toda la funcionalidad que se va desarrollando voy a poder tenerla registrada asociada a esa tarea, tanto en la plataforma de gestión como en cualquiera de los otros componentes. Por supuesto, necesitaré integración con el resto de herramientas, con el control de versiones, con el repositorio, con la plataforma de métricas, con la plataforma de estabilidad. El objetivo real de todo esto es que, bueno, el desarrollador no tenga, digamos, que finalizar su trabajo y subirlo a la plataforma para verificar si lo ha hecho bien o mal, sino que esas tareas las pueda desarrollar directamente en su puesto y que la plataforma sea únicamente, pues, un gran hermano que está por encima y verifica que la gente hace bien las cosas. Pero si la gente respeta los protocolos, pues no debería haber ningún problema. Si seguimos con el ejemplo de Java, pues bueno, obviamente depende del entorno de desarrollo. En cada caso, bueno, nosotros desarrollamos con Eclipse y en ese caso, pues la integración con las herramientas que hemos visto antes, pues es total a través de plugins existentes. Pero bueno, obviamente, pues en cada caso depende del entorno que se esté utilizando y hasta dónde permite llegar este. Pero bueno, en general, con estas herramientas genéricas suele haber bastante grado de integración.
Como os comentaba, el desarrollador tendrá que tener la capacidad de integrarse con la plataforma de gestión porque necesita conocer cuáles son las tareas que tiene que llevar a cabo o en qué estado están y toda la información que está asociada a ellas. Necesita integración con la plataforma de integración continua para saber la estabilidad del código que ha desarrollado. Necesita integración con la plataforma de calidad para verificar que el código que ha desarrollado cumple los criterios de calidad. Necesita integración con el repositorio centralizado para gestionar las dependencias de su proyecto y también en el caso de que sea responsable de lanzar operaciones de generación de desplegables, pues que estos acaben donde deben. Por supuesto, integración con el control de versiones y, bueno, digamos que a nivel de notificaciones con el servidor de correo. Para terminar, pues bueno, unos ejemplos un poco de cómo sería la plataforma desde distintas perspectivas. Por un lado, pues bueno, supongamos un ciclo de desarrollo de una tarea donde bueno, estamos viendo un poco todos los elementos que conforman la solución, por supuesto la plataforma de gestión, servidor de integración continua, la plataforma de calidad, control de versiones y repositorio centralizado. Y bueno, supongamos que interviene pues el responsable de proyecto y el desarrollador. El primer paso sería que bueno, el jefe de proyecto genera una nueva tarea. Esa nueva tarea de manera automatizada entraría en la plataforma de gestión y de manera automatizada le llegaría al desarrollador a su puesto de desarrollo. El desarrollador comenzaría el desarrollo de esa tarea. Durante el ciclo de desarrollo pues, bueno, puede verificar la calidad del código que está desarrollando o bueno, trabajar con dependencias más del proyecto si las hubiera. Y de lo que se trata es que trabaje con los criterios que están definidos a nivel corporativo, pero obviamente desde su puesto de desarrollo. Finalizado su trabajo, pues obviamente desplegaría los cambios que ha hecho sobre control de versiones, pero aquí lo importante es que todos los cambios que hace quedan asociados al contexto de la tarea. De esa manera, de manera automatizada, la plataforma de gestión se entera pues de que una tarea ha sido finalizada, se pone en contacto también de manera automatizada con el servidor de integración continua y bueno, opcionalmente avisa al jefe de proyecto, pero bueno, ya sería un comportamiento opcional. El servidor de integración continua de manera automatizada se coge los cambios asociados a esa tarea, verifica su estabilidad. En el caso de que dé el visto bueno, de manera automatizada se pone en contacto con la plataforma de calidad que igualmente verifica la calidad del código. Y si todo va bien, a través del servidor de integración continua se notifica a la plataforma de gestión de que los cambios asociados a esa nueva tarea que se ha desarrollado y que se ha terminado forman parte, son estables, cumplen los criterios y a partir de entonces forman parte del desplegable de la solución. Opcionalmente podemos llegar incluso a que una tarea nueva estable genere una nueva versión de desarrollo del proyecto y esta quede marcada de manera automatizada en el control de versiones e incluso generar el desplegable y de manera automatizada desplegarlo en el repositorio centralizado. Si por ejemplo necesitaran otros proyectos, pues trabajar con esta nueva versión generada. Entonces todo este ciclo que hemos visto con la parametrización adecuada puede ocurrir de manera automatizada y gestionada. Y obviamente, pues bueno, a partir de ahí el jefe de proyecto, a través de la plataforma de gestión o consultando directamente en cualquiera de las herramientas, si lo prefiere, pues podría conocer todo lo que se ha hecho motivado como consecuencia de esa tarea o a nivel de proyecto. Otro ejemplo donde se utilizarían componentes de la plataforma serían la automatización de versionado, el despliegue y pruebas, diferenciando, digamos, dos pasos principales. Por un lado, generar la versión y por otro lado, validar la versión. La generación de una nueva versión del proyecto, pues obviamente tiene que cumplir unas precondiciones, es decir, que el trabajo previsto que se había definido a nivel de planificación para esa versión se ha cumplido y eso nos lo va a notificar la plataforma de gestión. También necesitamos que el código sea estable, que nos lo va a notificar el servidor de integración continua y que cumpla los parámetros de calidad fijados, que eso nos lo va a notificar la plataforma de calidad. El siguiente punto es que, bueno, si yo voy a generar una nueva versión, también necesito que quede marcado en el control de versiones todo el código del proyecto que se usa para generar esa versión, de manera que yo siempre tenga la capacidad de saber exactamente con qué código se genera esa versión. También necesito automatizar la generación del desplegable. Aquí es importante tener en consideración que la generación de los desplegables nunca puede realizarse, bueno, ese es nuestro criterio, claro, nunca puede realizarse desde los puestos de desarrollo porque se verían comprometidos en base a lo que el desarrollador tiene en su puesto y deben generarse a través del servidor de integración continua usando el código que se ha marcado en el paso anterior, para que de esa manera garanticemos que solo el código que se ha marcado es el empleado para la generación del desplegable y por lo tanto que siempre vamos a tener la capacidad de repetir el proceso de generación en el futuro. Y bueno, ese generable desplegado desplegarlo de manera automática en el repositorio centralizado.
Una vez tenemos generado nuestro desplegable, arrancaría el proceso de validación y obviamente pues esto depende de cada proyecto. En un escenario ideal podríamos reconfigurar de manera automática el desplegable generado para adaptarlo al entorno de prueba sobre el que se va a desplegar. Es importante tener claro que aquí ya estamos trabajando con el desplegable generado, ya no estamos trabajando con código fuente. También podemos automatizar el despliegue de esa generación, de ese desplegable en el entorno de pruebas de manera automatizada. Bueno, supongamos que, por ejemplo, tuviéramos una aplicación web y hubiéramos definido casos de test funcionales, por ejemplo, con Selenium, pues someter a la aplicación a esas pruebas funcionales de manera automática. Y en el caso de que todo se supere, pues bueno, la versión generada sería marcada como buena y desplegada de nuevo en el repositorio corporativo, pero bueno, seguramente en este caso, pues en el espacio para las versiones de entrega, digamos. Lo importante es que todo ocurra de manera automática, es decir, que las políticas estén prefijadas y se apliquen de manera automática y no humana para garantizar pues, que en ningún punto se da ningún paso que luego, por el motivo que sea, no seamos capaces de repetir o tener constancia de cómo se ha dado. ¿Vale? Otro ejemplo sería, pues bueno, suponiendo el caso de una empresa que más que generadora de software sea receptora de software. ¿Vale? Y en ese caso, pues bueno, yo si recibo software de tercero, quiero verificar que lo que me entregan es estable y quiero verificar que cumple los parámetros de calidad que para mí tienen sentido. Entonces, bueno, pues obviamente la estabilidad es que a partir de los fuentes recibidos seamos capaces de regenerar el desplegable sin depender del proveedor. Es decir, yo no quiero que el proveedor me dé el desplegable y ya está, sino que, bueno, de lo que se trata es que tengamos la capacidad de generarlo y lo mismo para la calidad de la entrega. Obviamente, si nosotros tenemos fijados unos criterios de calidad en cuanto al código que recibimos, pues que podamos verificar que esa calidad se cumple y por lo tanto podamos proceder a la aceptación del código recibido. Ya para terminar, simplemente modelo de implantación y conclusiones. Bueno, en nuestra experiencia, digamos que se nos han dado dos casos distintos de implantación. Uno sería un piloto, una opción de pilotaje sobre la plataforma, donde lo que se busca es pues, instalar todos los componentes que os hemos comentado, aplicando sobre ellos una configuración estándar. Y bueno, de lo que se trata es aplicar coger un proyecto del software del cliente y introducirlo en la plataforma, pues un poco para que el cliente pueda ver la forma de trabajar de la plataforma, identifique su comportamiento. También se da formación sobre la plataforma, tanto desde el punto de vista de administración de la plataforma como uso de la plataforma. Y bueno, el objetivo es que en base al pilotaje que se realice, se identifiquen qué partes tienen sentido para el cliente, cuáles no y cuáles se requerirían adaptaciones pues, para ajustarla, por ejemplo, a la metodología concreta del cliente. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Pues que permite evaluar la plataforma en un tiempo muy acotado. O sea, estamos hablando de periodos de implantación de un mes y de esa manera pues el cliente ya tiene la visión de qué partes de la plataforma realmente aplican a su sistema. La otra opción sería ya un despliegue especializado, es decir, realizar una consultoría inicial para estudiar la operativa actual del cliente e identificar tanto las necesidades como las partes que serían necesarias trasladar a la plataforma. En base a esa consultoría inicial proceder a una instalación y configuración, pero ya adaptada a las necesidades del cliente. Y por último, pues bueno, proceder al despliegue sobre proyectos reales, ya digamos ajustados a la metodología del cliente y incluyendo formación y soporte durante los mismos. Las ventajas, pues bueno, que obviamente la implantación se adapta a las necesidades reales del cliente y bueno, que permite incluso una introducción de la plataforma de manera escalonada, es decir, se pueden ir introduciendo componentes poco a poco porque bueno, la realidad es que dependiendo del estado del cliente, introducir una solución como esta con todos sus componentes puede significar un cambio a veces muy grande en la forma de trabajar y eso a veces pues tampoco es la manera correcta de hacer las cosas. Y ya para terminar, como conclusiones, pues bueno, que los objetivos son centralizar y automatizar las labores de gestión del proyecto, sobre todo las asociadas al jefe de proyecto, automatizar la gestión también del trabajo de los desarrolladores e incluir la trazabilidad de su trabajo hacia la plataforma de gestión, automatizar el proceso de generación de todos los desplegables y su distribución entre entornos. Muy importante, disponer en cualquier momento de una visión real y actualizada del estado del proyecto y una visión real y actualizada del grado de calidad del proyecto. Incidir en que es una solución basada en estándares abiertos y productos con acceso al código fuente y que, bueno, que como ya os he dicho, que es una solución altamente configurable y adaptable a las necesidades específicas de cada cliente. Y nada más.
Creo que me he ido un poco de tiempo, pero bueno, he intentado ir rápido, espero no haberme ido demasiado. Muy bien, Carlos, Y muchísimas gracias por tu presentación. No te preocupes por el tiempo que ha sido muy interesante y son muchas las cosas que tenéis que contar. Voy a aprovechar para pasar ahora la encuesta que no pude pasar al principio. Si hacéis el favor, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría que la contestarais. Veo a todos, digamos, tenemos que contestarla todos y puedo ir siguiendo eh, si las contestáis y hasta que no esté, pues no pasaremos al turno de preguntas. Así que os ruego que la contestéis lo antes posible. Ya está casi toda en un 70%. Y ahora os digo también los resultados. Ya estamos casi todos. Falta muy pocos. Pero falta alguno todavía. Venga, los últimos que voten. Bien, bueno, pues tenemos, para que lo sepáis, entre la asistencia tenemos un 58% que es consultor integrador TIC. Tenemos un 21% de gente de asistentes que son fabricantes de software. Tenemos un 16% que forma parte pues, de la universidad o de MBAs, de universidad y otras instituciones académicas. Y tenemos un 5% que es cliente final y de gran empresa. Bien, pues vamos a pasar al turno de preguntas. Recuerdo que las podéis hacer escribiéndolas y yo se las trasladaré a Carlos. O, bueno, si tuvierais un micrófono conectado, os animo a hacerla vía voz IP directamente, en cuyo caso tenéis que accionar el botoncito que pone Raise Your Hand para que yo sepa que queréis hacer la pregunta vía voz IP y de esta forma yo os abriré el micrófono. Os animo a hacerlas así porque, bueno, pues es una forma bastante directa de comunicación con el ponente, aprovechando que lo tenemos aquí. A ver, Carlos, yo a raíz de lo que has comentado me han surgido un par de cuestiones que me gustaría que me resolvieras. Vamos a ver, ahora mismo los clientes, bueno, ahora mismo en general los clientes que vosotros tenéis de vuestra plataforma, ¿cómo trabajaban hasta que tienen vuestra plataforma? O sea, ¿cómo se suele trabajar previamente a una plataforma de este tipo? Quizá con Microsoft Projects la gente se va apañando, con sistemas de gestión documental. ¿Cómo se suele trabajar? ¿Cómo suelen trabajar vuestros clientes antes de que lleguéis vosotros? Hombre, la realidad es que nos hemos encontrado un poco de todo. Desde casos donde realmente están haciendo desarrollo de software prácticamente sin ningún tipo de control. O sea, como os comentaba, nos hemos encontrado casos donde ni siquiera estaban empleando la figura de un control de versiones. Hasta empresas donde, bueno, gran parte de los componentes que hemos comentado, pues ya los estaban usando de manera autónoma y, bueno, pero realmente, pues igual carecían de esa integración entre todos ellos y figuras así. Entonces, bueno, la realidad es que a nivel de gestión de proyecto, lo que es un poco de planificación, normalmente la gente sí tiene algún tipo de herramienta, mayormente Microsoft Project, pero bueno, a partir de ahí en lo que es el ciclo de desarrollo ya te digo que el espectro es amplísimo. O sea, desde gente bastante avanzada hasta gente pues, que se asociaría, digamos, a la primera figura de los superhombres que decíamos, donde realmente trabajan prácticamente sin control ninguno. Uh-huh. ¿Qué tipo de clientes estáis teniendo en España? Es decir, ¿son más fabricantes de software o quizás son consultores integradores que desarrollan a su vez para terceros? Tenemos un poco, para que te hagas una idea, tenemos referencias en el sector bancario, donde pues obviamente son ejemplos de casos donde hacen desarrollo, pero también reciben mucho desarrollo. También tenemos referencias en administración pública y es un poco lo mismo, aunque normalmente tienen sus propios departamentos de desarrollo, también reciben mucho código. Pero luego también hay ejemplos, obviamente, en empresas, digamos, que afrontan el desarrollo de software por su cuenta. Entonces,
es un poco lo que he intentado deciros. O sea, aquí lo que hemos visto es una solución y un conjunto de herramientas, pero no son necesarias todas y en cada caso, pues cada cliente en unos aplican y en otros no. Pero damos referencias, ya te digo, sobre todo, pues podríamos hablar de empresa privada, banca y administración pública, por destacar así los principales sectores. A ver, Imanol Herrera me pregunta, no me ha quedado clara la diferencia entre los productos XAMPP, XAMP y Gira. A ver, SAMP no es un producto en sí, sino que es una solución formada a partir de un conjunto de productos, donde Jira es un elemento fundamental, porque toda la parte de gestión reside en Jira. Entonces, SAMP como tal no es un producto, o sea, es un conjunto de soluciones que puestas juntas e integradas, pues permiten cubrir el ciclo de desarrollo. Entonces, bueno, pues igual no he sabido expresarme con la suficientemente claridad, pero bueno, básicamente quedaros con la idea de que SAMP es un conjunto de herramientas puestas juntas, configuradas de tal manera que permite cubrir el ciclo de desarrollo y donde el objetivo final es que toda la información resida en Jira. Muy bien, pues mira, voy a aprovechar que tengo un par de preguntas más escritas que ahora te planteo, pero voy a aprovechar que alguien ha levantado la mano y espero que sea para hacer una pregunta vía voz IP. Es Adolfo Rodríguez, Adolfo, creo que es de la Universidad de León. Te voy a dar la palabra a ver si... Adolfo, te estamos escuchando. A lo mejor es que quería hacer la pregunta vía escrita y ha levantado la mano. Lástima porque me hace ilusión que haya alguna pregunta que se plantee vía voz IP. Os recuerdo que para hacerlo solo tenéis que tener un micro conectado y yo os abro el micrófono para que planteéis a Carlos la pregunta. Bueno, pues Carlos, seguimos con un par de preguntas que me han pasado por aquí. Mira, Eduard Lavallol me pregunta qué tamaño tienen más o menos las empresas en las que en las que trabajáis. Bueno, obviamente depende. O sea, por ejemplo, nosotros que podemos ser un caso de éxito de la plataforma, pues somos una empresa, digamos, comparada con alguno de nuestros clientes de tamaño pequeño. Obviamente, si hablamos de casos de banca, pues son empresas grandes. En administración pública tenemos presencia en algunos ministerios a nivel nacional. Entonces, bueno, pues también serían ejemplos de empresa grande. Y empresa grande significa pues que normalmente el volumen de proyectos es alto y la variabilidad de esos proyectos también es elevada. Pero bueno, es un poco lo que os decía antes. La realidad es que tenemos ejemplos un poco de todo. Pero bueno, siempre un poco, digamos que cuando se habla de referencias uno tira siempre hacia los casos grandes, ¿no? Ya digo, en ese sentido, banca y lo que es aquí en España ministerios, pues entiendo que serían un poco los ejemplos más grandes de los que podríamos hablar. A ver, José Ignacio Muñoz me pregunta, una vez instalada la plataforma, ¿qué tiempo puede suponer la formación y la curva de aprendizaje de la misma para el personal? Pues buena pregunta esta. Sí, buena pregunta y complicada de contestar. La realidad es que depende un poco de cómo se encuentre la empresa en cuestión, de cuántos componentes se introduzca y hasta dónde se quiera llegar. Por poneros un ejemplo, si en la empresa ni siquiera se está imputando y la gente no dice que emplea el trabajo, pues bueno, nuestra experiencia es que ese paso a veces es traumático y complicado, porque bueno, es un paso que aunque obviamente el objetivo es conocer el avance de los proyectos, pues muchas veces al desarrollador lo pone a la defensiva. Lo mismo si se está desarrollando sin tener en cuenta ninguno de los elementos que hablo, pues obviamente es aplicar una serie de políticas y respetarlas, y ese proceso normalmente pues implica, digamos, a que en ciertos proyectos se aplique y hacer el seguimiento de todos esos proyectos. Entonces el pilotaje es complicado porque depende mucho de todos los elementos que se introduzcan y hasta dónde se quiera llegar y sobre todo de la situación de partida del cliente. Entonces, pero bueno, obviamente si habéis trabajado, digamos, con metodologías, sabéis que muchas veces el proceso, digamos, de definición de la metodología y luego aplicarla y seguirla a lo largo del tiempo, pues requiere unos periodos de pilotaje. La ventaja es que aquí, una vez la plataforma está instalada y configurada, pues por lo menos lo que es toda la parte de seguimiento se va a poder hacer de manera automatizada. Entonces se va a poder comprobar de manera automática quién está haciendo los deberes y quién no. Pero de ahí a que luego imponer que se hagan las cosas así, pues claro, eso
ya depende un poco de cada empresa. Vale, Adolfo sí que quería hacer la pregunta vía voz IP. Vamos a intentarlo otra vez. Adolfo, te voy a abrir otra vez el micrófono a ver si lo logramos y si no, pues ya la planteas por escrito. A ver, Adolfo, a ver si me escuchas. Vamos, tú me escucharás, lo que no sé si es que te podré escuchar yo a ti. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues nada, no nos la puede plantear. Adolfo, plantea la pregunta escrita y yo se la traslado a Carlos. Bien. Bueno, otra cosa, Carlos, explícame cuál es un poco vuestro modelo comercial, digamos. O sea, ¿cómo una herramienta de este tipo, cómo se vende? ¿Se vende por usuarios? ¿Se vende por servidores? ¿Cómo se vende? No, o sea, la plataforma digamos que no depende del número de usuarios, lo que es la solución SAMP y los elementos que se integran. Sí que es cierto que Jira, por ejemplo, como herramienta central, depende del número de usuarios, pero bueno, en ese caso, a partir de 100 usuarios, que sería el tamaño máximo, ya la licencia digamos que no contempla más pasos y es de uso ya ilimitado. Entonces, bueno, en ese sentido sería un poco el único componente que podría introducir la variable de usuarios. Lo que sí es cierto es que nosotros, dentro de los modelos que os planteábamos de integración, en el primero en el que se contempla pues una instalación básica de la plataforma y un pilotaje sobre un proyecto, pues bueno, se contempla que el pilotaje del proyecto esté acotado, en el sentido de contemplar la figura de un conjunto limitado de usuarios y de gestores de ese proyecto, pues para hacer, obviamente lo que quiero decir es que en ese piloto no participaría, digamos, el total de una empresa, sino los participantes de ese proyecto. Pero bueno, sería lo que es un poco el escenario de pilotaje, pero luego que la plataforma se extienda a 1 a 50 proyectos, desde el punto de vista de la plataforma no hay variación. A ver, vamos a ver, Sonia Sánchez me pregunta, te hace dos preguntas. Dice, ¿tenéis cualificado el ahorro en tiempo y o coste de utilizar esta automatización de la metodología? A ver, evaluar eso ya os digo que depende de cada cliente. Yo ahí lo que os puedo decir es nuestra experiencia personal, ¿vale? Entonces, os hablo con toda la sinceridad del mundo cuando os decimos que nosotros, el día después de obtener la certificación CMMI, dejamos de ser operativos. O sea, realmente estábamos fuera de mercado por el volumen de horas y el esfuerzo al que se nos obligaba al cumplir la metodología. Ahora mismo somos capaces de aplicar la metodología y seguirla de manera automatizada. Entonces, obviamente, en nuestro caso, la mejora tanto en tiempo como en productividad es tremenda, ¿vale? Si a eso después añadimos toda la parte de generación de versiones y despliegue automatizado, pues eso, más que igual una ventaja en tiempo, es una ventaja en seguridad. O sea, tener siempre la trazabilidad y la repetitividad de todos los pasos del proyecto, pues bueno, nos ahorra, digamos, sustos que pueden venir después. Entonces, mejora en nuestro caso tremenda. En otros clientes, claro, depende. Luego está el punto de la calidad, que no sé hasta qué punto es valorable, digamos, ponerle cifra, pero la realidad es que si tú entregas de manera sistemática a tus clientes código que cumple unos estándares de calidad que a ellos les hace sentirse cómodos, pues obviamente eso es una política que te va a traer ventajas futuras, pero que tampoco es evaluable. Vamos, que no sé cómo dar una cifra, pero vamos, que las ventajas son por todos esos aspectos. Bien, la segunda pregunta de Sonia es, ¿cuáles son los argumentos de venta que habitualmente tienen más efecto en vuestros clientes? Pues los argumentos que más ventajas tienen depende del perfil del cliente. Si es una empresa de desarrollo, pues yo creo que simplemente con la presentación, ya te digo que la experiencia nuestra es que todo el mundo se identifica, ve lo que tiene y ve lo que no tiene, y la ventaja la ve clara. Si es una empresa que recepciona software, pues es una manera de tener un punto de vista objetivo de lo que le está entregando un proveedor. Entonces, en esos casos serían un poco las dos perspectivas sobre las que estamos dando fuerza. A ver, José Ignacio Muñoz me pregunta, entiendo que el modelo de implantación ideal de la plataforma sería en un primer paso el pilotaje, la aceptación del uso de la herramienta por parte de la dirección y posteriormente un despliegue especializado. Sí, o sea, si os dais cuenta de los dos modelos que planteamos,
ese se correspondería un poco con el primero y la realidad es que es el que estamos empleando de manera más habitual. O sea, es contemplar un pilotaje rápido sobre la plataforma, verificar, digamos, que los grandes objetivos que se buscan se pueden cumplir con ella, en el caso concreto del cliente, y a partir de ahí, pues arrancar un proceso de adaptación específica al cliente, donde ya con sus necesidades concretas, con su metodología concreta, si la tiene, o con las integraciones concretas que puedan hacer falta, pues ir adaptándola ya un poco de manera más paulatina a sus necesidades concretas. Sí. A ver, Adolfo Rodríguez hace la pregunta, hace dos preguntas por escritas. La primera, en primer lugar, hablar del lenguaje de definición de procesos del motor de workflow de Jira. En concreto, me gustaría que el ponente hablase de su granularidad, de su capacidad para definir flujo de procesos por cada elemento declarado en Jira. Por ejemplo, ¿se puede definir un proceso diferente para cada tarea de desarrollo o es el mismo para todas ellas? Se puede definir un flujo distinto para cada tarea a nivel de proyecto. O sea, lo que es importante es que o sea, yo dentro de un proyecto puedo identificar que para ese proyecto voy a trabajar con requisitos, con casos de uso, con tareas de desarrollo, con lo que queramos, y para cada uno de ellos especializar su flujo. Pero sí que es cierto que si el tipo es el mismo y el proyecto es el mismo, el workflow es el mismo. ¿Vale? En cuanto a la manera de definir el workflow, pues bueno, en concreto Jira usa por debajo ODS Workflow, que es un framework open source de workflow y bueno, en ese sentido yo creo que la granularidad que permite pues está al nivel de otros que existen por ahí, ¿no? Entonces, vamos, no sé si he contestado la pregunta, pero vamos, básicamente el objetivo, el dato a tener en cuenta es que dentro de un proyecto se puede especializar el workflow para cada tipo de elemento, ¿vale? Pero el mismo tipo de elemento dentro del mismo proyecto seguiría el mismo circuito. Ajá. Bueno, y la segunda pregunta de Adolfo es sobre el nivel de integración entre las herramientas mencionadas. ¿Todas las mejoras indicadas ya están integradas con Jira? Sí, sí, claro. O sea, el objetivo de todo esto es que toda esa integración de la que hablamos y toda esa visión unificada al final se traslade a la plataforma de gestión, que es, digamos, el punto de trabajo habitual. El jefe de proyecto, cuando va a verificar tareas nuevas y si forman parte del proyecto, cuando el servidor de integración continua ha dicho que son correctas o los niveles de calidad que cumple, lo más habitual es verificarlo directamente en la plataforma de gestión que le ofrece un interfaz único. Obviamente puede ir a cada una de las herramientas a verificarlo de manera individual, pero sí, obviamente todo esto, o sea, los escenarios de integración se cubren y en especial con la plataforma de gestión. Elena Manzano pregunta, dice, ¿usáis algún tipo de herramienta para automatización de pruebas de sistema? Como sabes, para CMMI es básica la trazabilidad entre casos de uso y pruebas de sistema. Sí, eso lo que comenté es que a nivel de trazabilidad, o sea, nosotros como digamos el objetivo es modelar todos los elementos que conforman parte del ciclo de desarrollo en la plataforma de gestión, ya sea directamente en la plataforma o llegando a ella a través de procesos de integración con otras herramientas. Luego, en la propia plataforma de gestión lo que se refleja es la trazabilidad entre los elementos y la plataforma te puede dar de manera automatizada informes de trazabilidad entre los elementos. ¿Vale? Entonces el objetivo es que sea la plataforma la que te genere esos reportes de trazabilidad que en el caso de CMMI pues te exige. Esta es mía, Carlos. Has mencionado que trabajáis con la administración pública, con banca. ¿Soléis tener, digamos, o este tipo de proyectos de software o tenéis clientes que estén trabajando para aplicativos corporativos, pues tipo SAP o tipo Navision, por ejemplo, o no se suelen requerir por parte de este tipo de desarrollos? Bueno, la realidad es que hasta ahora no se nos ha dado ese caso. ¿Vale? Uh-huh. O sea, yo entiendo que como lo que es el ciclo de desarrollo, entiendo que es homogéneo, estés donde estés, pero bueno, la realidad es que a día de hoy esa situación no se nos ha dado. Entonces siempre hemos ido a sitios donde pues los ciclos de desarrollo contemplan en multitud de casos proyectos heterogéneos, en el sentido de que funcionalidades distintas, incluso tecnologías distintas, incluso metodologías distintas. Vale, entonces, bueno, ya te digo, no tenemos a día de hoy, pero vamos, yo entiendo que no creo que nos ha dado la situación, tampoco sabría decirte el motivo si es porque, pero vamos, que básicamente
a día de hoy, ya te digo, sobre todo principalmente suelen estar más interesados aquellos que trabajan con proyectos heterogéneos. Bueno, vamos a ir terminando. A mí, cuando me hablas de este tipo de plataformas, se me viene a la cabeza o me hacen pensar que en el fondo hay un gran componente, un fuerte componente de gestión documental y de gestión del conocimiento, ¿no? Que en vuestro caso supongo que la plataforma integra asociada a las tareas o asociada a cada fase de desarrollo, ¿no? Pero hay un fuerte componente de gestión del documental, al fin y al cabo, ¿no? Como has explicado a lo largo de la presentación. Sí, 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 sin duda. O sea, de hecho, uno de los objetivos que se buscó con la plataforma es, digamos, automatizar toda la parte de gestión y de esa documentación, tanto lo que es la parte de generación como luego garantizar que la documentación está actualizada a medida que avanza el proyecto, que era un poco lo que os comentaba que bueno, en las fases iniciales donde hacíamos un mantenimiento manual de esa parte, pues o en algunos casos o la documentación no se generaba por falta de tiempo o se generaba pero a las 2 semanas estaba desactualizada. Entonces, obviamente, la importancia de esa es grande. Además, ten en cuenta que es tanto a nivel interno, como entendido como documentación específica del proyecto, como a nivel externo, lo que estaríamos hablando de entregables finales del proyecto al cliente. Y en ambos casos que estén gestionados por la plataforma. Sí. En cualquier caso, siempre la gestión es integrada con un sistema de gestión documental, ¿no? Es decir, vuestra plataforma no gestiona como tal, sino que, digamos, sincroniza o entabla relación con la fase del proyecto, ¿no? Por ejemplo, un cliente que No, no, tenga... sí. Bueno, perdona, termina la pregunta. No, imagínate un cliente que esté trabajando con SharePoint y dice, no, pues yo quiero meter toda la documentación en SharePoint. ¿Esto se hace o no? No es lo correcto. Bueno, es lo que te decía que, a ver, con la propia plataforma se puede gestionar de manera completa la documentación, pero claro, si os dais cuenta, yo lo que os comentaba es que esta solución no puede entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entonces, si el cliente tiene SharePoint y dice, oye, yo quiero tener los documentos finales en SharePoint, pues obviamente lo que habría que hacer es una integración específica para que la documentación que se genere de manera automática terminara en SharePoint. El cliente lo podría hacer de manera manual, pero el objetivo de todo esto es que las cosas ocurran de manera automática, ¿vale? Entonces, si el cliente tiene una herramienta que está usando y está a gusto y quiere seguir trabajando con ella, lo que hay que buscar es los puntos de integración, ¿vale? Y en este caso, pues esperamos, ya te digo, la herramienta no requiere de un gestor documental para hacer el seguimiento de la documentación del proyecto. Ahora, si lo tienes y quieres seguir teniéndolo, pues sería cuestión de integrarnos con él. O sea que ella misma ya puede gestionar la documentación sin necesidad de aplicativos terceros, ¿no? Eso es, date cuenta que aquí un detalle importante es que el documento que se genera es una consecuencia, quiero decir, en un proyecto donde la documentación se gestiona de manera manual, el documento es la fuente de información. En este caso, la fuente de información y quien controla la evolución de esa información en el tiempo es la plataforma de gestión. Y en cualquier momento se puede generar bajo demanda o de manera automatizada un entregable que ponga en papel el conocimiento que tiene la plataforma. Pero el valor no está en el documento, el valor está en la información que alberga la plataforma. Perfecto. Una pregunta que me hace José Ignacio y que tiene, bueno, que es prácticamente la misma que te quería, otra pregunta que yo te quería hacer también. ¿La plataforma ofrece un frontend web accesible por el cliente para conocer el estado del proyecto? Es decir, ¿qué accesibilidad, qué visibilidad tiene el cliente de tu cliente, por así decirlo, del proyecto de software que le están desarrollando? Pues la que tú quieras. O sea, realmente la plataforma de gestión tiene toda la información, incluida pues los informes de avance o los diagramas de Gantt de avance del proyecto y obviamente pues es uno mismo o la empresa o el proyecto el que decide hasta dónde se deja llegar al cliente, ¿vale? O sea, desde luego puede tener acceso total al sistema si llega el caso. O sea, nosotros tenemos ejemplos de clientes pues que entran a nivel de tarea. Obviamente, si entran a nivel de tarea, de ahí hacia arriba, pues obviamente pueden ver el estado del proyecto, la evolución. O sea, que en ese sentido el acceso es todo el que se quiera o todo el que no se quiera. Uh-huh. En ambos casos. Uh-huh. Mencióname algún cliente importante de referencia que tengáis. Más hablado de ministerios. ¿Puedes mencionar alguno?
Pues es que si te digo la verdad no los he mencionado porque no sé si los puedo mencionar. Vale, vale, pues ya está. Porque claro, el tema es que como va a quedar grabado, digamos, pues no es lo mismo que mencionárselo a alguien en persona, que no haya ningún Perfecto. problema quien quiera referencias, digamos, concretas, pero Que me te la salta la duda por el hecho de que quede grabado el webinar, si estamos autorizados o no. Pero vamos, cualquiera que quiera tener referencias concretas con nombre, estamos a su entera disposición a proporcionarle esa información o cualquier otra que requiera. Muy bien, Carlos, pues muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también a los asistentes, que son muchos los que han estado con nosotros durante esta hora y media prácticamente de webinar. Recordaros que en apenas unas 2 horas tendremos el vídeo completo del webinar publicado en demosdesoftware.com y en nuestro canal HD de YouTube, youtube.com/videosite.com, todo con letra, en esta segunda parte. Recordar o animaros a que en tecnowebinars.com hagáis un seguimiento de las múltiples webinars que desde it-latino.net organizamos tanto para España como para Latinoamérica. Y nada más, espero veros a todos por aquí en breve. Un saludo a todos. Gracias y un saludo.